Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estudiantes de la materia de referencia. Retomamos otra vez las clases virtuales y esta vez vamos a continuar estas exposiciones que van, digamos, acumulando los distintos temas que estamos viendo en la materia y además los cuales están programados para el avance de la materia. Ya habíamos visto ya muchos temas hasta ahora, muchos temas, realmente ha sido todo un récord. Espero que todo esto se esté aprendiendo bien ya y se esté tomando conciencia, digamos, de la magnitud y el rol que tiene el referencista bibliotecario, ya el servicio o los servicios de referencia. Y ahora vamos a entrar a ver al otro elemento clave que es el usuario. ¿Sí? Este usuario, ustedes saben, todas las actividades y todas las acciones de la biblioteca y del bibliotecario referencista están orientados, están volcados. Por lo tanto, el usuario se convierte en un objetivo sumamente importante del servicio de referencia. Muy bien. Entonces vamos a partir obviamente de nociones básicas referidas al usuario. No nos olvidemos también de que en la carrera existe una materia que es estudios de usuarios, ¿sí? Entonces yo creo que en ese semestre van a profundizar mucho más esta temática de los usuarios. Sin embargo, ya vamos a darles con esta clase de hoy una pequeña introducción a esa temática para que vean que existe también un elemento muy importante que son denominados usuarios y habría que estudiarlos muy meticulosamente. ¿Ok? Bueno, ya van ustedes a estar agarrando las ideas y también van a estar generando seguramente algunas dudas. ¿Ok? Empezaremos entonces. Vamos a estudiar entonces a partir de esta clase al usuario, el o la usuario de información. Bien, a ver, más o menos en la década de los 80 es que recién se empiezan a estudiar, a realizar acercamientos al tema de los estudios de usuarios. Ya, lo que quiere decir que antes de eso simplemente eran considerados lectores, usuarios que eran asiduos como clientes y habría que buscar satisfacer sus demandas de información. Ya, pero la cosa empieza en esta década, estudiarlos a los usuarios, ¿no? Eso ha generado diversos temas, subtemas además. Explico cuáles. Por ejemplo, a los usuarios se los estudia actualmente en su definición y tipología. Ya hay muchos usuarios, ustedes deben tener una idea de que de acuerdo al tipo de biblioteca también existe una tipología de usuarios, ya escolares pueden ser estos, pueden ser investigadores, pueden ser universitarios, pueden ser amas de casa, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de investigación, perdón, de estudios de usuarios es amplio respecto a su tipología. También otro tema referido al estudio de usuarios se refiere a las comunidades de usuarios, ¿no? Cuando hablamos de comunidades nos referimos a una determinada agrupación o un grupo, ¿no? Un segmento de usuarios que merecen ser estudiados. Por ejemplo, en las bibliotecas escolares,
Los escolares son la comunidad de usuarios. En una biblioteca universitaria, ¿no? Los universitarios son una comunidad de usuarios. Cuando hay investigadores, por ejemplo, los investigadores son comunidad de usuarios. Y así el sector docente, por ejemplo, en una universidad, es una comunidad de usuarios. ¿Ya? Entonces, la temática de estudiar a los usuarios también comprende a las comunidades de las que forman parte. Otro subtema que usualmente se lo ha estado manejando mucho se refiere a las necesidades de información de los usuarios. Esta palabra, este conjunto de términos, necesidades de información de usuarios, es muy compleja. Incluso ha habido, o hay hasta ahora, que se tiene que estudiar a la psicología o llamar a la psicología para estudiar a las necesidades de los usuarios, puesto que el concepto necesidades es realmente complejo poderlo estudiar. Parecería sencillo, pero en realidad es complejo. Sí, sobre todo en sus formas de expresión. Ya, bueno, va a haber muchas lecturas seguramente sobre eso y ustedes lo van a ir profundizando después. Otro subtema se refiere al comportamiento durante la búsqueda. El comportamiento de los usuarios es cosa clave, importante actualmente, porque es necesario estudiar el comportamiento. ¿Sí? Aquí entra también mucho de psicología, ¿sí? Mucho de relacionamiento humano, comunicación y otros subtemas que hacen al estudio del comportamiento de los usuarios. Luego tenemos otro subtema que se refiere a la satisfacción. Ya el componente, el elemento, la clave, el concepto satisfacción es sumamente importante. O lo contrario a eso, la insatisfacción de los usuarios. ¿Sí? Aquí se realizan muchas investigaciones, muchos estudios para saber sus niveles de satisfacción, ¿no? Entonces es un tema también amplio para poderlo investigar o estudiarlo. Luego tenemos la actitud. ¿Sí? Actitud con comportamiento van de la mano, pero de igual manera se requieren los estudios pertinentes para definir estos conceptos en relación a los usuarios. Y tenemos luego la formación de usuarios. Ya habíamos dicho en los servicios de referencia que una de las áreas del servicio de referencia es la formación de usuarios, ¿no? Como verán ustedes acá, cuando se hace estudios de usuarios, también hay que estudiar la formación de los usuarios. ¿Sí? Es un tema sencillo, pero a la vez complejo. Es un tema que involucra a comunidades, a tipos de usuarios, a demandas, a comportamientos, etcétera. Son varios temas que entran. Pero también hace mucho la formación de usuarios. Bueno, cuando ustedes sean referencistas o bibliotecarios, van a requerir, sin duda alguna, realizar estas formaciones de usuarios. ¿Ok? También se estudia eso, se investiga. Luego tenemos los estudios de usuarios remotos, ¿no? Los que interactúan, los que acceden vía online. Entonces, también esos usuarios remotos merecen ser estudiados, ¿no? En sus diferentes facetas, en sus diferentes comportamientos, necesidades, demandas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un mundo, digamos, ya no presencial, pero de que existe, existe y merece ser estudiado. Bueno, y pueden haber otros temas o subtemas también que vayan surgiendo en relación al estudio de usuarios. Entonces, como verán ustedes, hasta aquí, el mundo del estudio de usuarios es complejo, es amplio, es multifacético, interdisciplinario. ¿Ya? Entonces, ojo, tome muy en cuenta
esta tipología de temas que existe respecto a los estudios de usuarios. Bien, seguiremos. Bien, a ver, los usuarios son los que reciben la acción de los trabajadores de la información. Es decir, el usuario es el beneficiario, el que recibe, el que percibe todas las tareas de actividades y acciones que realiza el trabajador de la información en la biblioteca, en la unidad de información. ¿Ya? En una unidad de información, los usuarios y los trabajadores de la información están unidos por un proceso continuo de comunicación. ¿Ya? Entonces, ojo, también ahí habría que entrar a ver cómo se manifiesta este proceso, dependiendo de la biblioteca donde se encuentre, dependiendo la cantidad, el nivel de los usuarios, la tipología de los usuarios. Por lo tanto, ambos son fuente del destino de la información. ¿Ya? Por eso el término usuario es relativo y se refiere a todos los que utilizan información. Se ha definido al usuario como aquel individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades. Así de simple, ¿no? Si ustedes pueden ver en este punto, ¿no? ¿Cómo definimos entonces al usuario? Aquel individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades. ¿Ok? ¿Quién no necesita información? Para todo necesitamos información. ¿Sí? Entonces, cuando esas necesidades, el individuo se relaciona con la biblioteca, estamos hablando de usuarios de las bibliotecas. Según esta idea, todos los seres humanos somos usuarios de información, correcto. Pues la necesitamos para hacer múltiples actividades diariamente, correcto. Pero aquí viene una diferencia. Desde aquel momento en que el usuario está relacionado o se relaciona con la unidad de información, ya viene a ser un usuario que está orientado a esa unidad de información, tomando en cuenta sus necesidades como individuo. ¿Ok? Bueno, espero que se entienda esta partecita, porque todavía hay cositas más complejas que vienen. Sí, seguimos. El usuario de la biblioteca, aquí está, ¿no? Es aquella persona que necesita información para el desarrollo de sus actividades profesionales, de estudio, de ocio, etc. Y recurre a la biblioteca para localizar dicha información. Entonces aquí nos estamos refiriendo a algo mucho más concreto que se refiere al usuario de la biblioteca. Usuario de la biblioteca. ¿Sí? Ya estamos puntualizando, ya estamos identificando y precisando cuál es el usuario de la biblioteca y cuál es, digamos, su demanda, su necesidad en relación a sus actividades que desarrolla. Aquí abajo en este pequeño panel, ¿no? También hay otra definición que dice, ¿no? Usuario también es la persona que hace un aprovechamiento intensivo, activo y asiduo, no solo de los servicios de lectura, sino también de otros que suelen proporcionar la biblioteca. ¿Sí? Bueno, entonces, uniendo estos dos conceptos, ya podemos tener una idea más cabal, ¿no es cierto? Es una persona, es un individuo que acude a la biblioteca, pero no siempre para obtener información, sino también para involucrarse con las actividades y otras distintas tareas o actividades que proporciona la biblioteca. Ese sería quizás un concepto uniendo estos dos, ¿cierto? Muy bien. Siguiente lámina.
aquí ustedes pueden ver, ¿sí?, la relación, aquí está, la relación entre el usuario y la información, y viceversa, la información y el usuario. Entonces, en esta relación, el objeto de la unidad de información de la biblioteca, del centro de documentación, el objeto de esa unidad de información es precisamente estudiar esa relación, identificar esa relación entre el usuario y la información, y viceversa. Si no existiera usuario, la información estaría estática. ¿No es cierto? Si no existiera información, el usuario estaría, qué sé yo, divagando, viviendo en una constante incertidumbre, ¿no es cierto? Bien, este esquemita es bueno que ustedes lo vayan memorizando, porque este esquema es un esquema teórico bien simple, pero que explica esa relación, ¿no? Y que explica el objeto de la unidad de información cuando está orientado a prestar servicios, ¿sí? A enriquecer, a mejorar, a profundizar la relación usuario-información. Perfecto. Bien, seguimos. Los usos de información pueden ser indicadores parciales de demandas. Aquí hay conceptos, digamos, un poquito más profundos sobre el estudio de usuarios. Dice, los usos de información pueden ser indicadores parciales de demanda. Bien, cuando los usuarios están utilizando la información, ¿ya?, puede significar indicadores, pueden proporcionar pautas, indicadores, indicios parciales, como dice acá, de las demandas, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación. Pero a la vez, las demandas son también indicadores de los deseos del usuario, ¿sí? Entonces, se pretende cubrir a través de las demandas los deseos del usuario en su necesidad de información, en su demanda de información, ¿ya? Y los deseos son indicadores de las necesidades. Entonces, aquí hay tres conceptos, cuatro en realidad, ¿no?, que vale la pena analizarlos bien, reflexionarlos. Por ejemplo, indicadores. Sabemos que son indicadores, ¿no es cierto? Entonces, no hay donde perderse. Demandas es el otro concepto. La demanda o las demandas. Ya, este es un concepto que parecería sencillo, pero acá en este concepto participa el usuario, participa un ser humano, ¿no? Y estudiar y comprender el comportamiento del ser humano es complejo, ya de entradita es complejo, ¿cierto? Así como ser humano, hay otro concepto, perdón, como demanda, hay otro concepto que es el deseo. El deseo solamente es cualidad del ser humano, por lo tanto también es un concepto abstracto. Ojo, y ahí hay otro concepto que se llama necesidades. Parecería también que fuera un término sencillo, simple, pero en realidad es un término complejo, abstracto, propia del ser humano. Bueno, por lo menos para ser estudiado como ser humano. Bien, algunos factores, otra vez volveremos. Ya, volvemos otra vez. Decíamos, aquí mencionamos algunos factores que influyen en el uso de información. Ya, por ejemplo, disponibilidad. Los usuarios siempre van a preferir mejores servicios o productos cuando están disponibles o existe la accesibilidad a ellos, ¿cierto? Cuando no están disponibles, van a preferir irse, marginarse, ausentarse, etcétera, o alejarse, ¿no es cierto? Entonces, ahí está uno de los elementos claves
que precisamente influye en esa disponibilidad. Otro punto se refiere a la experiencia y madurez. Los usuarios también tienen experiencia, ¿no? Así como hay usuarios novatos o que se están iniciando. Por ejemplo, los senior utilizan la información para nuevos temas de investigación, normalmente, y para su actualización por canales informales. ¿Ya? Entonces, los usuarios, en este caso, experimentados, usuarios senior, por eso es, ¿no? Ya saben qué necesitan puntualmente, a dónde van, y generalmente va a ser para investigación y actualizarse. Pero a la vez existen los usuarios junior, ¿no? Y los junior prefieren utilizar los canales informales, ¿no? Estos últimos. Tercero, la especialización. Ok, hay usuarios, ¿no?, que prefieren distintos tipos de literatura o de información. Por ejemplo, los científicos y los técnicos prefieren las revistas, porque las revistas son dinámicas, informan y presentan artículos muy concretos referidos a su especialidad, son muy dinámicos, ¿sí? En cambio, para los humanistas y los cientistas sociales, los usuarios de ciencias sociales prefieren más monografías, ¿sí? Porque esa es, digamos, su naturaleza, su mayor fuente de preferencia. Y para la industria, ¿no?, para ingenieros y otros especialistas, prefieren las patentes, las normas.